A continuación se presenta el caso 2 del trabajo grado 3, Videofísica. En este vídeo se va a realizar un videoanálisis de la oscilación vertical de un muelle, teniendo en cuenta la masa del mismo. Índice. En esta diapositiva se pueden observar los diferentes puntos que se van a tratar a lo largo de este videoanálisis. El primer punto, introducción, se van a tratar las definiciones que nos afectan a lo largo del desarrollo de este procedimiento experimental. El segundo punto será tanto la metodología como el material utilizado. En ella se explicará la metodología seguida, así como los materiales necesarios para llevar a cabo este análisis. En el segundo punto, medidas, ya sean directas, mediante medida directa manual o mediante los datos obtenidos por el programa Tracker, o indirectas, las deducidas a partir de los datos obtenidos. En el tercer punto, Tracker, se va a explicar cómo se ha utilizado este programa y cómo se han extraído los datos necesarios. En el cuarto, análisis de los datos obtenidos, se va a realizar un ajuste no lineal a la curva formada por la gráfica del periodo en función de la masa. Y por otro lado, se realizará un ajuste lineal de la recta del periodo al cuadrado en función de la masa. Por último, se comentarán unas conclusiones, así como la bibliografía utilizada. Un resorte no es más que un muelle de forma helicoidal, de alambre u otro material análogo. Si el resorte se encuentra fijo por uno de los extremos y aplicamos una fuerza longitudinal al resorte, es decir, a lo largo de la dirección del muelle, este se deforma bien alargándose o bien comprimiéndose, dependiendo del sentido de la fuerza aplicada. Si el muelle recupera su forma original, después de suprimir las fuerzas aplicadas, se dice que el muelle está en su zona elástica. La mayoría de los cuerpos tienen un comportamiento elástico, cuando son sometidas a fuerzas de tracción, siempre que estas fuerzas no superen el límite de elasticidad del material del que están hechos. Por debajo de este límite elástico hay toda una región en la que el comportamiento del cuerpo es lineal, es decir, las variaciones producidas en su longitud son proporcionales a las fuerzas de tracción aplicadas, la ley de Hooke. La fuerza de tracción F es proporcional al incremento de longitud que se produce, y la constante de proporcionalidad se denomina constante recuperadora, K, o elástica. Como se puede observar, esta fuerza es igual a una constante por el incremento de longitud. La ley de Hooke establece que la deformación del muelle es proporcional a la fuerza aplicada, siempre que no se sobrepase el límite de elasticidad que previamente se ha comentado. En el caso previo, se analizó el cálculo de la constante de un muelle sin tener en cuenta la masa del mismo. Se toma como hipótesis que el muelle se deforma longitudinalmente de manera constante, pero como se puede observar en la imagen, esto no es así, y se puede apreciar que las amplitudes son distintas, la superior de la inferior. Aunque esa hipótesis nos induce a errores pequeños que en muchos casos son tolerables, y esa tolerancia depende de la precisión que necesitamos en cada caso. En este videoanálisis se va a explicar cómo calcular la constante del muelle teniendo en cuenta su masa. Para ello se van a utilizar las fórmulas del periodo y de la masa efectiva que se aprecian en la pantalla. Para realizar este estudio debemos utilizar los siguientes materiales. Un soporte vertical, el propio resorte del estudio, una regla milimetrada que nos permitirá introducir los datos en el programa Tracker para poder analizarlos, unos contrapesos que se van a apoyar en un portapesas. Estos portapesos son de 10 gramos cada uno aproximadamente, así como el portapesas. Las medidas directas obtenidas van a ser la masa del muelle, M mayúscula, la masa de los contrapesos, M minúscula. En la tabla se representa la masa acumulada, la masa del portapesas, incremento de M, y el periodo de oscilación obtenido mediante el programa Tracker. Medidas indirectas. Las medidas indirectas que se van a obtener son el periodo al cuadrado para realizar el posterior ajuste lineal, la constante del muelle K,
mediante un ajuste no lineal y otro lineal, y el coeficiente beta, que depende de la rigidez del muelle. En el siguiente vídeo se puede observar cómo se han obtenido los datos de una de las masas en el programa Tracker. El procedimiento para la obtención de los datos en el programa es el siguiente. Se debe colocar una pesa de masa m en el portapesas de masa incremento de m, sostenido el portapesas por un muelle vertical y desplazando el sistema de su posición de equilibrio. Se debe dejarlo oscilar libremente, procurando que las oscilaciones sean lo más verticales posible. Posteriormente, se repetirá el proceso incrementando la masa que se pone en el portapesas. Estas acciones son grabadas con una cámara para posteriormente extraer los datos con Tracker. Al colocar el soporte en el resorte, se produce el primer alargamiento. Más tarde se le aplica una fuerza adicional y se separa la masa de su posición de equilibrio y se produce un nuevo alargamiento. Cuando se suelta la masa, aparece una fuerza recuperadora elástica, que hace que la masa empiece a oscilar con un movimiento armónico simple, siendo el periodo T mayúscula de las oscilaciones función de la masa colgada m y de la constante elástica del resorte K, y su valor se puede calcular mediante la ecuación que relaciona el periodo con la masa y la constante K, y que no depende de la amplitud A de las oscilaciones. El resorte empieza a describir un movimiento de un oscilador armónico. Como se puede apreciar en la gráfica, podemos obtener el periodo como medida directa, ya que sería contabilizar el tiempo que tarda en volver a su posición. Como se ha dicho anteriormente, obtenemos como medidas directas la posición de cada una de las diferentes masas en función del tiempo, la cual nos permite extraer como medida directa el periodo de cada una de las masas, obteniendo la siguiente tabla. En la gráfica anterior se realiza un ajuste no lineal a la recta que se apreciaba, y la pendiente de esa recta nos da la constante elástica del resorte, calculando también su error. Por último, se va a representar gráficamente cada coordenada del periodo al cuadrado en función de la masa, y mediante el ajuste por mínimos cuadrados obtendremos la pendiente de la recta. De esa pendiente podremos despejar nuestra constante elástica con su error. En este caso, el periodo al cuadrado se ha obtenido como medida indirecta. Por tanto, se tendrá en cuenta para la propagación de errores tanto en la constante elástica como en el coeficiente. Representando cada periodo al cuadrado en función de la masa, obtendremos la siguiente gráfica, a la cual podemos ajustar nuestros datos de manera lineal. Y de esta forma poder obtener la constante del muelle. Como ya se ha explicado de manera breve anteriormente, la masa del muelle afecta al periodo del movimiento, haciendo que éste sea más grande que en el caso ideal, donde se supone que el muelle carece de masa. El muelle constituye un sistema macroscópico deformable y la dependencia entre el periodo y la masa del resorte no es inmediata. Como se observaba en una de las primeras diapositivas, no todas las partes del muelle oscilan con la misma amplitud. Las diferentes partes del muelle oscilan con amplitudes diferentes. Por esta razón, admitiendo que el muelle es real y no ideal, y que por tanto posee una masa distinta de cero, que llamaremos m mayúscula, no se puede añadir la masa del muelle al conjunto como si fuera una pesa más del sistema, sino que aparece una masa efectiva tal que esa masa es igual a la masa del muelle por un coeficiente beta. Una vez obtenida esta masa efectiva, nos podemos ir a nuestra fórmula del periodo que se ve en la pantalla y podremos calcular de esta forma nuestra constante K y nuestro coeficiente beta. Conclusiones. Los coeficientes de regresiones obtenidos son próximos a 1, lo que nos dice que nuestros datos obtenidos son fiables. Las constantes del resorte están dentro de los rasgos obtenidos en cada uno de ellos, lo que también nos indica que nuestros datos son fiables.
El uso del tracker nos ha permitido obtener unos datos más precisos, quedando todas las medidas con su error dentro de la recta de ajuste. Por último, se muestra la bibliografía utilizada para llevar a cabo este videoanálisis,